Ya está, inicio en vivo, tremendo. Bueno, acá continuamos con esto que se llama Ciudad Caliente. Hemos cambiado un poco porque al doctor lo pusimos adelante Primer para que, plano, el doctor. para que lo puedan ver. El segundo soy yo y el tercero El patito feo. El patito feo. Ah. Lo tenemos de aquel lado. Bueno, muchas gracias por haber venido, Nicolás. Muchísimas gracias por la invitación. Yo los voy ayudando a ustedes ahí porque por ahí uno entiende un poquito más de redes para divertirse y para poder interactuar con los que están de la otra pantalla. Un saludo grande a Fede que está allá en la otra punta, pero hay algo que tengo que decirlo, hace mucho no venía y los encuentro mucho más flacos, más jóvenes, con algunos looks muy pero muy agradables. Medio raro, Sí, ¿no? sí, que por ahí, pero bueno, Peinados nuevos. sí, sí, hay que bancarla esa barba, ¿eh? Sí, esta sí hay que bancarlo un poco. Hay que ponerle voluntad. Hay que poner voluntad y su barbero para que la corte, pero bueno, le estamos poniendo voluntad. Tengo a mi hijo atrás que me apoya como si... Sí. Claro, como si fuese que estás haciendo una dieta. Sí, no sé cómo es, pero bueno, me apoyan los chicos. Bueno, Nico, Sí, antes de que... Vos como sos de la casa, podemos hablar de todo, desde política, pero empecemos a hablar fundamentalmente lo cual es tu trabajo y que siempre a esta altura con Federico lo traemos al doctor Creeper para que nos hable de este invierno que se avecinan de la Cómo estufa, calefaccionar los hogares. cómo no morirse en el intento, porque es así. Sí. así es. Bueno, muchísimas gracias por la información, o por la invitación nuevamente. Y empieza el frío, y cuando hay frío hay necesidad de calefaccionar el hogar. Y hay algo que es inevitable, que empezamos a utilizar muchísimo la calefacción de distintos modos, y lo que hacemos siempre, una muy mala costumbre, es cerrar todo herméticamente. Sí. Comienza el primer frío y ¿qué haces? Cerras bien la ventana, ahí los más osados hasta le ponen un poco de cinta de embalar al costado, hay otros tantos que ponen papel de diario abajo de las puertas porque entra un chiflete. Sí. Y los que lo hacen también en forma muy errónea es, ¿vieron que al lado de cada artefacto a gas tenés una ventilación? Sí. Y por ahí entra frío. Bueno, hay algunos que sin darse cuenta, no entendiendo el riesgo que eso significa, también tapan. O sea, cerramos herméticamente el lugar y lo único que queremos es darle a la calefacción, la gran mayoría de las veces con gas natural, otras tantas con electricidad, con artefactos eléctricos, y también en muchos lugares se utiliza todo lo que es a través de combustión de leña, de combustión de carbón, lo que comúnmente se denomina brasero, o también otras estufas que tienen muchísimo riesgo. Para cada uno de estos artefactos hay que tomar en cuenta las mínimas medidas para evitar un riesgo que es el que queremos reducir siempre. Es la intoxicación por monóxido de carbono, un asesino silencioso que no lo podés oler porque es inoloro, es incoloro, y algo importantísimo, no te pica la garganta, no te irrita los ojos, así que te va durmiendo, te va reduciendo tu capacidad de oxígeno y lamentablemente puede terminar con la muerte. Te hago una pregunta. Vos hoy tenés todo lo que es gas, combustión a leña, Sí. que eso más o menos lo tenemos entendido, lo mismo lo vas a diferenciar cada uno, pero por ejemplo yo ahora estoy usando una estufa eléctrica. La estufa eléctrica, ¿qué incidencia tiene o cuáles son las precauciones que yo tengo que tomar con la estufa eléctrica? Bueno, no sos el único. Ha incrementado muchísimo la cantidad de gente que utiliza artefactos eléctricos para calefaccionar. El artefacto eléctrico no te trae el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, pero te trae un riesgo que todos los años se repite. El riesgo de principio de incendio por sobrecarga en los enchufes debido al alto consumo de energía eléctrica de estos artefactos. Y además también porque cuando compramos artefactos eléctricos tenemos una muy mala costumbre, que es no leer las instrucciones. Y si vos compras un caloventor, una Sí. estufa de a cuarzo, las más viejas, Sí. o cualquiera que fuere, hasta la misma, esa placa que se coloca En los baños, en los baños, vi mucho en los baños. si vos lees, o el radiador, Sí. si vos lees lo que te dice la instrucción, te dice que evite el uso de alargadores o prolongadores entre el enchufe original de ese artefacto y el toma corriente. No sé si alguna vez, y seguramente cada vez que lo conectaste, pero si te tomás el tiempo y lo percibís, el cable del artefacto a gas
siempre tiene un grosor importante Sí. y un peso también importante. No solo porque también tiene ese cable a tierra, que es la tercer patita, Sí. sino también porque el consumo de energía eléctrica para transformarse en energía calórica, esa que nos calefacciona el hogar, hace todo un trabajo químico que genera muchísimo calor en esa resistencia, en ese cobre que tiene el cable, por eso es más grueso. Lo que comúnmente se hace de forma errada es, no me llega No, al aparte toma corriente. son cortos los cables, ¿no? Claro, no, pero ¿por qué? Porque hay que instalar y preparar un toma corriente de buena calidad en tu casa para poder enchufar ese artefacto eléctrico. Sí. Sí. Si vos lo que haces es utilizar un prolongador o un alargador, lo Sí. que haces es reducir la seguridad y posiblemente generes un consumo de energía que trasladada en calor, lo Sí. que te va a dar es un principio de cortocircuito con un principio de incendio. Atención ahí. Si yo sin saber eso, yo tengo un cable que es corto. Pero bueno, el enchufe donde yo, o sea, donde yo lo tengo sin alargador porque está al lado de la cama. Pero en varias estufas que hay en mi casa, todos los cables que traen esos caloventores, esos son todos cortitos. Son todos cortitos. sí. No hay ninguno que tenga alargador, digamos, pero son todos cortos. Lo que sí sé que son más gruesos porque son como las planchas, como los cables de las planchas. Claro, es un alto consumo que se transmite mucho calor. Entonces te puede derretir el toma. ¿Y sabes por qué digo que también hay que revisar constantemente? Porque pasa el tiempo, por ahí te duró un añito, dos, Sí. el caloventor y empezó a ceder. No está tan buena la calidad del enchufe. Por ahí lo que hacemos es, apenas tiene una ranurita el cable, agarramos la cinta aisladora y de esa forma empezamos a reducir la seguridad. Nos ha pasado, y la experiencia de por ahí de acercarse tanto a muchos lugares donde hay principios de incendios, es que no solo tenemos toda la casa cerrada herméticamente, sino también tenemos conexiones muy caseras de lo que es ese toma corriente, bajándolo porque estaba muy alto para permitir el enchufe de este artefacto eléctrico de calefacción, o también la sobrecarga de estos alargadores que le decimos que no utilicen. ¿Sobrecarga por qué? Porque no solo enchufaron el artefacto para calefaccionar, sino también tenían por ahí el tele, otro tanto el DVD Sí. y por supuesto el infaltable cargador del celular, que también tiene un consumo menor de energía, pero todo eso sumado a una zapatilla que no tiene la calidad ni la capacidad para resistir ese gran consumo energético, seguramente puede traer un principio de cortocircuito y también principio de incendio. Te hago una pregunta. Hay zapatillas que vienen con un botoncito Sí. que se prende la luz y se apaga la luz de ese botoncito porque en teoría Corta él la tiene un luz. fusible. Claro. ¿Eso son buenos o No, son, no mira, tiene nada que ver? no tiene nada que ver con respecto a la seguridad. Hay muy buenas en el mercado, por supuesto tienen su costo y volvemos a lo mismo. Si querés saber si es buena o no la calidad, fíjate si tiene el sello y la garantía del Instituto Nacional de Tecnología e Industria, el INTI, que te garantiza que está fabricado bajo determinadas normas que pueden resistir un gran consumo de energía eléctrica. Igualmente, el mejor consejo para una calefacción con artefactos eléctricos es revisar las conexiones con un electricista matriculado de confianza que tenga una capacitación oportuna y de esa forma te quedes mucho más tranquilo. Y lo más importante que siempre decimos, no hay que excederse en el uso de la calefacción. Recordá que el invierno aquí en Salta es cortito y que por ahí un poquito más arropado la pasás de forma tranquila y mucho más seguro con respecto a reducir el riesgo de cualquier tipo de cortocircuito. Ahora contame lo que es la combustión a leña. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener? Bueno, el brasero es una de las formas más populares de calefacción y que los mayores errores que terminan hasta con la vida de las personas son cuando lo dejan dentro de casa. Para calefaccionar cualquier ambiente hablamos de la necesidad de una ventilación constante. Esto es necesario también en el brasero. Si vas a utilizar el brasero, lo que haces es prepararlo fuera de la habitación, fuera de casa. Bien, lo dejas Prepararlo ahí. quiere decir Sí, prenderlo. lo preparas afuera. Tranquilo, lo prendes, no te eches con carbón, con madera, con nada de eso. Una vez que está la brasa bien blanca, Sí. que está bien caliente, con muchísimo cuidado lo ingresas a ese lugar que querés calefaccionar, siempre permitiendo una buena ventilación y evitando que el brasero tome contacto o esté muy cerca de materiales inflamables. Llámese madera, telas, y digo telas, plástico, muy bien ahí,
Y digo telas porque es común que se utilice para secar alguna ropa que por ahí no pudiste aprovechar de todo el sol. Viste que en Salta tenemos esa amplitud térmica que nos visita siempre el solcito de otoño, que nos permite por ahí a Doña Rosa secar la ropa, y a otros tanto que también nos lavamos nuestra propia ropa de gimnasio. Hacerlo, bueno, cuando no te alcanzó el sol, hay una mala costumbre de acercar esa ropa al brasero, y es ahí donde empiezan los problemas. Importante, una vez que calefaccionaste el lugar con el brasero, lo sacás. Lo sacás al brasero, le arrojas agua y lo dejas afuera. ¿Qué es lo que no tenés que hacer? Jamás tenés que irte a dormir con el brasero dentro de casa. Jamás dejar el brasero solo, y jamás dejar que el brasero esté calefaccionando tu hogar sin que haya una renovación mínima del aire. O sea que vamos a dejar una puerta o ventana entreabierta. Yo sé que es molesto, que entre el chifete, pero te garantizo una renovación del aire que te evita cualquier riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Volvemos al principio. Buena ventilación, un poquito más arropado y no excederse en cualquiera de las herramientas de calefacción que tenemos en casa. Y por último, el gas. El gas natural. Los salteños tenemos esa cultura tan instalada del gas natural porque es muy común. Pero el gas es number one. Déjame decir lo último. Dale. El brasero lo que consume es el oxígeno que tenemos adentro. Si está muy cerrado, nos quedamos sin oxígeno. El monóxido de carbono, ¿sí?, que se genera. El brasero es una de las fuentes más importantes de producción de monóxido de carbono. Entonces, si vos no renovás el oxígeno, obviamente el oxígeno que está dentro de casa, llega ese asesino silencioso que no te irrita los ojos, la nariz, ¿sí?, que no te da cuenta porque no tiene olor, no tiene color, y te empieza a generar, te empezás a quedar dormido, empezás a dolerte un poco la cabeza, te empezás a sentir con náuseas, con ganas de vomitar, y si no te diste cuenta de estos síntomas, seguramente puedes hasta perder la conciencia, y Dios no quiera jamás te pase, podés perder la vida. Por eso le llaman el asesino silencioso, y por eso dijimos que el principio de una calefacción sana es permitir una renovación constante de aire. Ventilar todo el tiempo. Y una vez al día, dejar que se ventile todo muy bien. Y sobre todo no excederse en ninguno de los métodos de calefacción por los riesgos que veníamos hablando. Ahora volvemos al gas. Volvemos al gas. Y el gas tiene una muy, pero muy mala costumbre, que además de que todos abusamos y hacemos un uso muy poco responsable de una de las energías que tenemos en la puerta de casa, lo que comúnmente se hace con los artefactos a gas, además de sellar toda la puerta de casa, es no controlarlos habitualmente. Los artefactos a gas son artefactos que sufren desgaste en sus piezas, en sus accesorios, en sus instalaciones, y es necesario controlar. La mejor forma de saber si están bien o mal trabajando, ¿sí?, es controlar el color de la llama, que el color de la llama debe ser azul. Si es un poco roja, amarilla, anaranjada, apaga el artefacto a gas, ¿sí?, termotanque, calefón, estufa, tiro balanceado, porque hay un mal funcionamiento y se está generando un monóxido de carbono mayor al que podés tolerar y hay riesgo de intoxicación. Aunque la estufa sea tiro balanceado. Claro. Aunque sea tiro balanceado. Reducimos al máximo cualquier riesgo. Trabaja de otra forma, con una cámara abierta, algunas, y una con cámara cerrada, los tiros balanceados. Lo que hacemos es reducir el riesgo, porque el color de la llama siempre debe ser azul, que es lo que demuestra un buen funcionamiento del artefacto a gas. Un importante, como para ir cerrando. Cuando te decía de la mala costumbre de tener gas en casa, es que todos alguna vez cometimos el error. Lo que no debe hacerse jamás es calefaccionar el hogar abriendo el horno. Exacto. Calefaccionar el hogar con el quemador, la estufa, perdón, la hornalla, con una olla de agua por ahí para que no sea tan seco. Nosotros hemos visto muchas cosas, por eso. No, nunca vi nosotros hemos visto muchas cosas, por eso lo transmito, porque vos podés decir no, pero quienes están del otro lado de la radio se van a dar cuenta que es real, que esto pasa, y que el riesgo al que nos sometemos por esa cultura de que el gas estaba en casa y se podía calefaccionar es tremendo. La cocina, para calefaccionar, señora, que el color de la llama sea azul, la usa un ratito, cocina, la apaga, nunca más la utilice para calefaccionar. La saquemos del lugar. Revisemos que los conductos de ventilación, las rejillas, estén siempre libres. Y lo más importante de todo, en materia de gas, si tenés cualquier duda, llama a un gasista matriculado ahora, antes que empiece el frío en serio, que te controle cada uno de esos artefactos a gas que tenés en casa. Que los controles, que los prenda. Contale a la gente el tema del gasista, porque hay mucha gente que llama a un gasista y no pregunta si el gasista es matriculado o no.
Porque un electricista puede ser cualquiera. Sí, bueno, ahí también tengo mis dudas, pero sí. Bueno, está bien, pero lo que te digo es que igual al electricista no le pedí un certificado. Es buenísima la aclaración que haces porque nosotros hicimos el lanzamiento junto a Enargas y a Gasnor. Sí. Y el compromiso era que Gasnor, el ente que regula el gas acá en el norte, iba a cada uno de esos gasistas matriculados a hacerlo figurar en su página. Así que si vos ingresás desde tu celular, desde la computadora, de cualquier lado, www.ganor.com.ar, vas a ver que te da la pestaña de la provincia, pones Salta y te arroja todos y cada uno de los gasistas matriculados, que son quienes te van a dar la garantía de que los artefactos están funcionando bien, y de esa forma vas a reducir al máximo el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Ojo, estamos hablando de la vida de cada uno, ¿eh? Por eso es tan importante esto, para que escuchen, o sea, el que sabe es él. Yo le quiero contar lo del horno, que prenden el horno, dejan la puerta abierta del horno y ponen una olla con agua, también es muy común, ¿no? Lo he visto en varias casas de amigos. Sí. ¿Hay algún riesgo ahí? Era lo mismo que veníamos hablando, utilizar el horno, utilizar las hornallas para calefaccionar, más allá de la colocación de una olla que lo que busca es hacer un calor un poco más húmedo, realmente pone en riesgo nuestra vida, así que lo evitemos, no lo utilicemos. Insisto, hay muchos métodos seguros de calefacción, pero cada uno requiere de un mínimo de atención. Claro. No dejarlo en la mano de los chicos, permitir siempre una renovación del aire. Yo soy pro método de calefacción eléctricos. Y vuelvo a repetir, un ratito. Usa un ratito para que antes de que te vas a dormir, calefaccionas un poco la pieza, después te arropas un poco más y dormís tranquilo. Nada más tranquilo que dormir sin ningún artefacto de calefacción prendido. Porque encima todo lo que es... Y sano para el bolsillo, ahí te la digo también, ¿no? Y la calefacción con velas de agua. Con velas. Sí, eso es con caldera. Eso tiene un sistema seguro. Pero tiene gas también. Claro, pero tenés que revisar tu caldera. Y sobre todo los edificios. Sí. Bueno, ahí está. Una normativa que podría estar en Salta. Luis vienen con ese sistema. Bien. No son velas de agua, dijiste. Bueno, bueno, él les llama así, pero es... son radiadores, así se llama. Bueno, una importante para cualquier concejal amigo de la casa, y el que no, también adelante. En muchas provincias de la Argentina hay una ordenanza que exige que todos los años deban revisarse, así como se revisan los ascensores, que se revisen las calefacciones de caldera de todo el edificio claro. Y que se certifique de esa forma y te dé garantía, porque tiene mucha corrosión, si bien son de buenos materiales, tiene todo mucho desgaste, y lo que se generaría en todo caso sería el riesgo donde está esa producción de agua caliente que es la caldera, y podría elevarse el monóxido de carbono generando riesgo. Pero bueno, tiro también una medida más que se podría instalar. Nosotros lo hacemos siempre fomentando a los consorcios, pero en Salta han crecido mucho los edificios y es importante que esto se haga. Pero nada, de Socorro Figueroa, Santiago Alurralde, que son dos concejales que ven muy seguido este programa, eso va para ustedes, para ver si mueven un poco el tema de las... ¿Cómo dijiste vos? Las estufas velas que vienen con, como dijo el doctor... Caldera, así, no le den vuelta, caldera. Todas las empresas de construcción es que ahora arman un nuevo, inclusive en casas también. Cuando una casa muy grande le ponen ese tipo de calefacción. No es una calefacción barata, pero ya generalmente los edificios ya la traen. Y yo lo que quería sacarme la duda es si verdaderamente tiene un sistema de control, de regulación, digamos, de todo este tipo de calefacción. Bueno, lo acaba de decir el doctor Kripper, ya lo podrían comenzar a prefijar con alguna normativa ya que salga del consejo, ¿cómo le decís vos? El consejo delirante. El consejo delirante. Sí. Bueno, vos sabés que menos delirante, me decías ahí de la importancia de que estas medidas salvan vidas, y no quiero dejar de contarles que todos los días estamos saliendo con los 6 muñecos de RCP para enseñar a los alumnos, a cada uno de los vecinos salteños, a que aprenda cómo hacer una técnica tan sencilla de reanimación cardiopulmonar. ¿Podemos hacer algún día con Facebook Live? Sí. ¿Podemos hacerlo, traer un muñeco acá y hacer unas clases o no? ¿Más muñecos? No, sí, traemos, Yo tengo uno acá al lado, pero no me sirve. Claro. Yo lo quiero decir porque si hay algo que realmente nos apoyó muchísimo el intendente Gustavo Sáenz comprándonos 6 muñecos que están en condiciones de muy buen nivel. Antes trabajábamos con muñecos prestados. Le mando un fuerte abrazo a la gente de Defensa Civil Provincial que nos daba una mano. Hoy por hoy tenemos 6.
Si sumamos lo que tienen algunos de los muchachos que trabajan en emergencia, que también son capacitadores por propia voluntad o porque es su profesión, podemos llegar a 10 muñecos y podemos hacer un ejercicio divertido a una gran cantidad de vecinos. Pero con todo gusto lo hacemos y contarte algo importante que hoy leíamos. 2 cosas. Los primeros 3 minutos y medio son vital después de esa muerte súbita o ese infarto. Estamos hablando de un infarto. Sí, vamos al infarto. Los primeros 3 minutos, la persona cae seca, le llamemos así. Los primeros 3 minutos, llevar adelante algún tipo de maniobra o ejercicio de reanimación cardiopulmonar, se haga bien o mal, le permite más del 70% de probabilidad de salir adelante. Sí. Aumenta. Si no lo haces, disminuye su probabilidad de vida. Lo que hacemos siempre es, se genera la situación de emergencia, cae la persona, tomo en cuenta que no está respirando, el que está en casa, al lado tuyo, mientras vos haces esa maniobra de reanimación, tiene que estar llamando al 911. ¿Bien? Cortito y al pie. Eso se llama abordar una situación de emergencia. Yo dirijo, voy a llevar adelante la maniobra de reanimación, el otro tiene que llamar al 911 y de esa forma vamos logrando que ese circuito de vida pueda llegar a buen puerto. Eso es importante. Lo que te quería decir es que 4 personas por hora sufren un paro cardíaco en la República Argentina. Más del 70% de estas situaciones se dan fuera de los hospitales. O sea que es muy importante aprender RCP. Exigí que lo hagan en la escuela de tus hijos, en la facultad, en los negocios. Si tienes un negocio con mucha gente que va a visitarte, anímate, capacita a tu personal. Puedes acercarte por prevención de emergencias o puedes buscar también algún capacitador privado y le das una mano. Pero no dejes de hacerlo porque tus manos pueden salvar vidas. Y te hago una pregunta, tal vez te pongan un apriete con la pregunta. Jamás. Se está hablando mucho de la cabeza cuando te da un aneurisma. Sí. Un ACV. Un ACV. Accidente cerebrovascular. Se está hablando mucho de los ACV. Parece que aumentaron los ACV o se está visualizando más el ACV. Hay mucha gente que, por ejemplo, levantan, no saben bien, porque tiene unos síntomas previos donde uno te puedes dar cuenta que está sufriendo un ACV. Bien, hay un video muy, pero muy didáctico en Facebook, te lo voy a pasar para que lo publiques, y es la forma más inmediata de poder tomar en cuenta cuándo es necesaria esa inmediata intervención cuando la persona está sufriendo. Quizás no sea muy importante saber si lo que sufre es un paro cardiorrespiratorio, si está sufriendo un ACV o si tiene un shock epiléptico. Esas son unas cuestiones un poquito más profundas que te permiten intervenir. Pero lo importante de este video es que te da esos primeros tips como para poder abordar a una persona en una situación de emergencia. Y es ahí, como te decía, cómo abordar una situación de emergencia y saber dirigirla y cómo llevar adelante esa atención primaria, conozcas los mínimos conocimientos con tus manos o también acomodando a la persona en distintas poses para que se reduzca o en realidad aumente su probabilidad de vida. Bien. El otro día tuve una... También tiene que ver el tema de la presión, Luis, ¿no? Bueno, pero contrólese cada 10 días, sí. Todos los seres humanos se tienen que ir controlando la presión. Sí, la presión es vital para tener todos los síntomas del cuerpo en buen estado, o sea, si vos sos un tipo con alta o baja presión, la tenés que ir regulando. Y eso evita mucho, no solamente paro cardíaco, sino también, lo que dijo el doctor Ripper, muchos ACVs. El otro día estaba en un restaurante y una señora se ahogó y saltaron varios con la maniobra. Con la maniobra Heimlich, creo que se llama. Heimlich, está perfecto. Sí. Haciendo de abajo hacia arriba, yo ya también la sabía. ¿Estuvo bien? No, la salvaron. O sea, la terminaron de salvar. Pero con la maniobra, pero a mí lo que me impresionó es que es como que se peleaban, porque decían, yo la sé hacer, claro. Yo la sé, y uno dijo, se está muriendo, ¿no? Sí, claro, cortemos con el, ¿qué va a ser el héroe? Y hágalo alguien. El héroe que sea uno solo. Bueno, y le terminaron haciendo la maniobra de Heimlich. Así es. Y salvaron la vida de esta señora que parece que le había metido un bocado medio grande. No, eso es lo que pasa, porque también en esa locura del estrés comemos bocados muy grandes, no masticamos bien, nos sentamos mal, nos pasa a todos. Y vos sabés que la maniobra, por más sencilla que parezca, que va a la boca del estómago, cómo se hace la presión,
El desafío... Me decían Ahí está, tomar, bien, sí. Tomar el esternón. Bueno, hay que tomarlo de atrás. El desafío es cuando te toca uno más grande que vos Sí. y se pone complicado. Y hasta también en esas maniobras se enseña a hacerla de forma autónoma, vos solito. Cómo haces colocando una silla y cómo tenés que aflojar el cuerpo para que ese objeto extraño que ingresó a la vía aérea y es lo que te está ahogando, salga expulsado. O sea, pará. Yo me estoy ahogando. Sí, Soy una persona sí. grande, fisicuda. ¿No? Sí, se nota, sí. muchos años Lomo, de rugby, dale. No, el lomo. Sí, en el rugby vos sabés que es un tipo indiscutible. Yo lo menciono en varios ámbitos de la vida social salteña y la gente gimnasia lo quiere, la gente yo que lo quiere, la gente tiene... en el rugby tiene su nombre. Yo escucho en el control de cancha me dice el gordo corre. Yo pongo la silla. Claro. Asiento el esternón mío, Sí. lo apoyo en la silla y de ahí es como que hago fuerza. No, claro, tenés que aflojarte para que sea como una presión de un solo golpe. Lo que pasa es que hay que practicarlo también. Y digo, cuando te toque una persona que te supere muchísimo en tamaño, sobre todo puede pasar en casa vos, tu señora, es complicado, pero son cosas que salvan la vida. Quiero contar que hace 3 años atrás, cuando el corredor Lavalcarce recibía a los turistas, una turista de Buenos Aires, recuerdo muy bien, falleció porque nadie le pudo aplicar esta maniobra. Se atragantó con un pedazo de carne. Bueno, de hecho, hay un problema, doctor, que esto se lo quiero preguntar. Ya de por sí el desfibrilador es un artefacto bastante costoso. El último caso de muerte súbita creo que fue en el Hotel Alejandro I. Tenían el desfibrilador y nadie lo sabía usar. El otro hotel que lo tiene, que es otro 5 estrellas, es el Sheraton. ¿Dónde deberían estar los desfibriladores en zonas? Por ejemplo, usted lo acaba de mencionar, el corredor Balcarce, o quizás una terminal de colectivos. Falta muy poquito para que ya salga la reglamentación de lo que es una ordenanza, que regula todo esto, te dice cuáles son los locales, que tienen que contar con un desfibrilador, un DEA, un desfibrilador externo automático, que tienen que hacer la capacitación, cada cuánto, quién va a certificar estas capacitaciones. Creo que es un gran acierto de la gestión del intendente Gustavo Sáenz, entendiendo que este circuito, le llamemos así, o este mapa de vida, es necesario profundizarlo, porque Salta ha crecido mucho y hay lugares donde se alojan y se hospedan muchísimas personas. Exacto. Eso es muy importante. Creo que también los concejales están tratando otros proyectos sobre cómo, qué debe exigir un gimnasio. Pero volviendo al DEA... Por ejemplo, un casino debería tenerlo. Por supuesto, y la gran mayoría lo tiene. Lo que pasa es que dijiste... El tabaco, corre el alcohol en un casino y corre la adrenalina en el juego. Lo tiene que tener. Bien, lo dijiste, la ley no va tan profundo a la no va tan profundo a la actividad que se desarrolla, sino a la cantidad de gente, o la cantidad es más cierta la ley y más objetiva, porque habla de metros cuadrados. Bien. Si vos tenés más de 200 metros cuadrados, tenés la obligación de tener, y el personal que está en dependencia, los empleados, tienen que practicar y rendir en forma semestral cómo utilizarlo. Es una cartuchera así, mira, este es el tamaño. La abrís y te dice, controle que no tenga pulso a la persona. Bien. Con un dibujito que va saliendo en la pantalla te dice, coloque al costado derecho de la tetilla derecha. Colocar las dos sopapitas. Te dice, retírese, haga un poco para atrás, no tome contacto con la persona y hace todo. Claro, es fantástica. Lo que sí lo tienen, y quiero decir, son los clubes de rugby. Claro. Los clubes de rugby lo tienen. ¿Sí? Sí, la UAR los ha donado y ha exigido también esta normativa. Pero todos tenemos que entender que en este triángulo o en este plan de vida... Lo tiene de siempre, tiene una ambulancia completa, digamos, el servicio de un evento de box. Pero el rugby no lo tenía y es importante. Bien, bueno, Banana, el Banana, el cantante... César Banana. No, uno de los cantantes de cumbia que falleció sobre el escenario, tampoco recibió esto fue hace 15 días aproximadamente, y eso es lo importante. Hablamos del RCP, hablamos de cómo calefaccionar el hogar. Creo que... Bueno, vamos a ir a la pausa de este programa. No se vayan de ahí, vamos a volver con el tema pasto, basura, todo lo que no tiene que hacer. En establecimientos también hay varias cosas que queremos preguntar acá. No, y de política nada. También.